Iniciemos, por favor. Bien, bueno, buenas noches con todos los presentes. Nuevamente mi agradecimiento a INLADES Capacitaciones por la invitación o permitirme dirigirme a ustedes en esta oportunidad para culminar el tema de la autoría de participación como un tema de la parte general del derecho penal. Mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda, soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente me desempeño como fiscal provincial penal de Pisco. Pues bien, sin más preámbulo, me queda por señalar, antes que iniciar o culminar el tema de la autoría de la participación, señalar pues lo que hemos visto en la sesión anterior. En la sesión anterior o sesiones anteriores hemos tocado el tema de la autoría y las distintas teorías que han servido para definir o delimitar quiénes son autores y quiénes no lo son, pasando seguidamente por el tema de la teoría o la doctrina dominante actualmente para distinguir quién es autor de quién no lo es. Y hemos señalado que según la teoría del dominio del hecho, teoría actualmente vigente, es autor quien domina el hecho, y a partir de ahí se han desencadenado tres tipos de autoría, ¿no? La autoría directa, la autoría inmediata del sujeto que realiza directamente la conducta, también la autoría mediata o la autoría indirecta, es decir, el autor es quien se vale de otro para cometer el hecho y este otro es impune. Y la tercera teoría, que es la autoría o coautoría en concreto, ¿no? Cuando son varios los que dominan el hecho y realizan la conducta previo acuerdo y distribución de roles y ejecución en conjunto de este delito. Pues bien, la teoría del dominio del hecho nos ha servido para definir y explicar estos tres tipos de autoría que regula nuestro Código Penal, pasando seguidamente al tema de la participación, en el sentido de que partícipe es aquella persona que interviene en la realización de un delito, pero que no tiene el dominio del hecho. Por tanto, hemos dicho inicialmente en la parte de ideas preliminares de la teoría de la participación, que aquel que participa en un delito o aquel que se le conoce como partícipe en concreto, ya sea instigador o cómplice de un delito, es aquella persona que brinda su aporte o determina a otro la comisión del hecho, pero que no tiene ningún dominio respecto del hecho delictivo en concreto, puesto que el hecho delictivo en concreto le corresponde a otro, que en este caso es el autor. Por tanto, el partícipe es esa persona que o bien brinda un aporte, que sería complicidad en el delito de otro, o bien determina a otro a la comisión del delito, es decir, el instigador. Pero ni cómplice, ni instigador tienen el dominio del hecho que sí lo tiene el autor, ¿no? Si en algún momento ese partícipe, ya sea en cómplice o instigador, realizara con su aporte o su instigación uno o algunos de los elementos del tipo penal, dejaría de ser partícipe e inmediatamente pasaría, digamos, cruzaría el límite de lo que es participación a lo que es autoría, ¿no? Y también hemos señalado que uno de los principios elementales, y acá vamos a ver los cuatro que en concreto gobiernan la participación, es la accesoriedad de la participación, en el sentido de que la conducta del partícipe siempre va a estar dependiente de la conducta delictiva del autor, ¿no? Un injusto de participación en concreto siempre va a depender, por tanto, del injusto del autor o autores, ¿no? Pues bien, ahí nos hemos quedado, y ya para cerrar y culminar este tema tan largo que nos ha tocado tratar, vamos a continuar con los principios elementales que gobiernan la participación en el delito. En primer lugar, son cuatro los principios más importantes. El principio de convergencia, ¿no? El principio de accesoriedad de la participación, en el sentido de que la conducta del partícipe siempre es accesoria, y en qué medida se requiere que llegue el hecho delictivo principal para que el partícipe sea sancionado penalmente. El principio de exterioridad, en el sentido de que el delito, el hecho principal debe estar consumado o tentado para que se pueda castigar la participación.
Y el cuarto principio es el principio de comunicabilidad o incomunicabilidad, ¿no? Si aquellas circunstancias o cualidades personales del autor que definen su responsabilidad penal también, digamos, definirían la responsabilidad personal del partícipe, ¿no? Ese aspecto se tratará aquí en este principio de comunicabilidad. Seguidamente pasamos a tratar el principio de convergencia. ¿Qué dice el principio de convergencia en la participación? Señala que la voluntad de los diferentes sujetos que intervienen en la ejecución de un delito, de un injusto culpable, debe estar orientado a la realización conjunta del hecho punible, ¿no? Un principio de convergencia quiere decir la convergencia, la unión de esos varios intervinientes en el hecho delictivo, no solamente los autores, sino también los partícipes. Es decir, hay un acuerdo entre autores y partícipes para la ejecución o realización de este delito. Sin el acuerdo de voluntades, entre comillas, nunca habrá, digamos, participación en el sentido de instigador o cómplice en el hecho delictivo del otro. Simplemente, sin acuerdo, habrá una conjunción temporal de actos diferenciados, pero nunca hablaremos de autor y partícipe. La participación es eminentemente dolosa, ¿no? Para el principio de convergencia, el partícipe es un partícipe doloso. El aporte es un comportamiento, una conducta dolosa del partícipe y está dirigida al hecho principal también doloso del autor. No hay una participación dolosa en un derecho culposo, ni hay una participación culposa en un hecho principal doloso. No existe esa figura. La participación y el hecho principal del autor siempre tienen que ser dolosos. Es decir, que los sujetos hayan obrado, hayan realizado su aporte o delito repetidamente con conocimiento y voluntad o intención de querer alcanzar el resultado determinado. Luego, el dolo del partícipe es doble, y acá lo vamos a ver seguidamente cuando toquemos el tema de la instigación y la complicidad en la parte subjetiva, ¿no? El dolo del instigador, el dolo de un cómplice primario o secundario es un doble dolo. Es el dolo de querer realizar el aporte o la colaboración o la instigación, por un lado, y además es el dolo de querer llegar a alcanzar la consumación del delito por parte del autor. O sea, es, en primer lugar, querer colaborar en el delito de otro o querer instigar a otro a que cometa un delito, dolo número uno, y el dolo número dos es querer alcanzar el resultado del hecho delictivo, o sea, querer que el delito que ejecuta otra persona llegue a la consumación. Este es el doble dolo de un partícipe, tanto del instigador como del cómplice. Seguimos en el principio de convergencia, ¿no? El conocimiento y la voluntad del partícipe y del autor, por tanto, se dice son convergentes y por eso se dice que actúan con un dolo común. Ahora, basta un acuerdo tácito de voluntades entre autor y partícipe, incluso el autor no requiere conocer la colaboración del cómplice para, digamos, afirmar una complicidad. Incluso el cómplice puede dar su aporte con total desconocimiento en el autor de que está siendo ayudado o colaborado por un cómplice en la ejecución de su delito. Tenemos el caso de la empleada del hogar que se entera que su amante va a hurtar la casa en donde esta señora que sirve de empleada del hogar está trabajando. Y con este conocimiento, la empleada del hogar, repito, que sabe que su amante, su pareja, o bueno, mal llamada pareja, su enamorado, su esposo, va a hurtar la casa en donde esta mujer labora. Y si esto es así, deja la puerta abierta para que ingrese y con ese aporte lo que está haciendo es colaborar o facilitar el delito de su enamorado o de su esposo. Es decir, en la práctica está realizando un aporte para la ejecución del delito por parte de otra persona. Y esa otra persona puede incluso desconocer que su propia enamorada o, digamos, conviviente o su esposa lo haya ayudado de esa manera, ¿no? Haya podido advertir, no, la puerta está abierta, la ventana está abierta, qué suerte, ingreso por aquí y cometo el hecho. Pero lo cierto es que, aún con el desconocimiento del autor respecto de la colaboración
o complicidad oculta del partícipe, se ejecuta este delito. Por tanto, aquí la doctrina ha estimado que sí es posible afirmar la complicidad oculta y, por tanto, responsabilidad de quien brinda su aporte para la realización del delito por parte de otra persona, así esa otra persona desconozca de este aporte. El acuerdo es un acuerdo tácito, incluso puede ser antes o incluso durante la ejecución del delito, ¿no? Durante la ejecución. ¿Y cuáles son las consecuencias de este principio de convergencia en la participación? En primer lugar, como lo hemos advertido, no existe un delito, una complicidad en delito imprudente. No hay una convergencia de voluntades para una participación en delitos imprudentes. No existe una colaboración imprudente en delito doloso, no hay una, digamos, colaboración dolosa en delito imprudente, no existe. La convergencia siempre es dolosa. No se acepta una participación culposa en el hecho doloso ajeno, esto ya lo he mencionado. Ahora, el exceso en el dolo de uno de los intervinientes no alcanza a los restantes, y esto es el exceso cuantitativo y también exceso cualitativo, que lo vamos a ver seguidamente, pero esto es importante, puesto que y tiene que ver mucho con el dolo del instigador. El instigador, por ejemplo, ¿no? Si ponemos como ejemplo el instigador como una forma de participación que en otra persona la comisión de un delito de hurto, por ejemplo, ¿no? Determina en otro a que cometa un hurto. Por ejemplo, la empleada del hogar que trabaja, esposa de esta persona que tiene antecedentes y que al final termina determinando la empleada del hogar a su esposo a que ingrese a la casa y cometa un hurto, suponiendo que el dolo de la partícipe instigadora sea el hurto, cuya realización, digamos, requiere determinadas circunstancias, detalles que se lo ha dejado a la esposa, al señor, a su esposo, pero que en definitiva lo que ha querido, digamos, querido el dolo de las es que se cometa únicamente el hurto agravado. La pregunta es, ¿qué pasa si el señor durante el hurto comete un robo, ¿no? Por ejemplo, es descubierto por los dueños de la casa, los amenaza, digamos, o los intimida con arma de fuego y el hurto se convierte, digamos, en un robo, lo que no había sido materia del dolo de la instigadora, en este caso de su esposa. Esos son excesos, ¿verdad? Que se pueden cometer durante la realización del delito por parte del instigado o en todo caso del colaborador también. El colaborador puede, digamos, colaborar para la ejecución de un delito, estuvo de acuerdo en la ejecución de un robo agravado o incluso con subsecuentes lesiones graves o muerte que acarrea, repito, incluso cadena perpetua, ¿no? Si yo estoy de acuerdo con colaborar, digamos, o estoy de acuerdo con instigar a alguien para de robo, pero ojo, robo simple nada más. Yo no quiero que nadie salga herido ahí. Podrás amenazar, podrás cogotear, podrás intimidar a la gente, al personal de seguridad o a las personas que concurran al banco en aquel momento, pero yo no quiero que nadie salga herido, ni muerto siquiera, ¿no? No me conviene un robo agravado, quiero robo simple. Y te colaboro para el robo simple. Pero ¿qué pasa si el autor, digamos, del instigador o excede el dolo del cómplice, ya sea primario o secundario? Esos son los llamados excesos, que lo vamos a ver en su momento cuando toquemos propiamente la instigación y la complicidad, más en la instigación. Ahora, si ese es el principio de convergencia, es decir, la unión de partícipe y autor, el principio de accesoriedad tiene que ver más que todo con la partícipe, y esto es que el partícipe desarrolla siempre con su aporte una actividad que se encuentra en dependencia respecto de la conducta del autor. Por tanto, la participación es, digamos, accesoria, si se quiere decir, a un tipo penal autónomo. No constituye el aporte un delito autónomo, sino que siempre está en dependencia o de manera accesoria al delito del. Erróneamente se sostuvo por parte de la teoría pura de la causación que la conducta del partícipe era un delito autónomo y autónomo a la conducta del autor, y esto no es así. Por principio de accesoriedad, siempre la conducta del partícipe va a ser accesoria a la del autor. La conducta del partícipe va a depender, por tanto, de la
concurrencia de determinados presupuestos. Por ejemplo, este principio de accesoriedad está determinado por los presupuestos referentes a los elementos del tipo que deben presentarse en el acto principal, ¿no? ¿Qué elementos de la teoría del tipo deben darse en el hecho principal para poder sancionar a un partícipe, por ejemplo, ¿no? La conducta tiene que ser típica, antijurídica y culpable, o simplemente la conducta del autor tiene que llegar a la tipicidad y antijuricidad, por ejemplo, sin que sea culpable para que podamos castigar a un partícipe, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la accesoriedad mínima, la accesoriedad limitada, entre otras que vamos a ver seguidamente. Y por otro lado está el principio de exterioridad, que precisa la etapa delictiva a la que debe llegar el hecho principal para que el partícipe pueda recibir una sanción. Es decir, si una persona ha instigado a otra para cometer un robo, o si una persona digamos, realizado un aporte, una complicidad para que otro cometa ese robo también, digamos, ¿en qué medida tiene que realizarse ese robo para que el instigador, el cómplice pueda ser, digamos, castigado penalmente? Eh, Tiene que llegar a tentativa, tiene que necesariamente estar consumado el robo para que el partícipe pueda responder. Eso lo vemos en el aspecto tocante al principio de exterioridad. Principio de exterioridad. Un momento, por favor. Bien, entonces pasemos a la discusión. La primera discusión respecto de la accesoriedad, ¿no? ¿Qué se requiere? ¿Hasta dónde tiene que llegar el delito del autor, el hecho del autor, para que el partícipe pueda responder penalmente, ¿no? Evidentemente, el hecho que ha sido materia de instigación, por ejemplo, o que, digamos, el hecho al cual el cómplice ha brindado su aporte debe ser, en primer lugar, una conducta, ¿no? Porque si no hay conducta, no se puede castigar a un partícipe. A un partícipe no se le puede castigar respecto de una circunstancia, un hecho que no es conducta en sí, es impropio, ¿no? Al menos tiene que ser una conducta, el autor tiene que realizar una conducta, un comportamiento personal voluntario, ¿no? Y también tiene que mínimamente realizar un comportamiento típico el autor para que el partícipe pueda ser sancionado. Pero, repito y pregunta, la conducta del autor tiene que llegar, tiene que ser típica para que a partir de ahí se sancione al partícipe, o sea, necesariamente tiene que ser típica. Si dijéramos que la conducta del autor tiene que ser típica para sancionar a partir de ahí mínimamente al partícipe, al instigador, al cómplice, caeríamos en una injusticia. ¿Por qué? Porque hay conductas típicas, pero que son conforme a derecho. Por ejemplo, los que obran bajo legítima defensa. Si yo he agredido a una persona porque estaba ejerciendo mi legítima defensa, es injusto que yo no reciba reproche penal por ser autor, ¿no? Pero que sí lo reciba mi partícipe, el que me ayudó, por ejemplo, que colaboró conmigo para que yo me defienda, digamos. Él sí va a responder penalmente porque mi conducta es típica, ¿no? Pero no es antijurídica. Por tanto, yo no respondo penalmente porque estoy bajo una legítima defensa, pero mi partícipe sí. ¿Por qué? Porque según la teoría de la accesoriedad mínima, es el hecho del autor tiene que alcanzar basta o únicamente al nivel de la tipicidad para que el partícipe sea responsable penalmente. Y eso traería injusticias. Por tanto, lo que actualmente impera es el principio de accesoriedad limitada en el sentido de que el partícipe responde respecto de su instigación o de su aporte al hecho del autor cuando el hecho del autor alcanza el nivel de la conducta típica y antijurídica y hasta ahí nomás, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una persona, por ejemplo, digamos que ha cometido un delito de homicidio, que es una conducta en primer lugar, porque es un acto voluntario típico, porque está incluido en el tipo penal, en la descripción típica del artículo 106 del Código Penal y por tanto es conducta típica, y también es antijurídica o contraria a derecho, porque no existe ninguna circunstancia, ninguna causal que justifique, digamos, ninguna circunstancia que justifique esa conducta, por tanto es una conducta típica y antijurídica, pero digamos que en algún momento es una conducta típica y antijurídica, pero no es culpable. ¿Por qué? Porque el sujeto ha obrado, por ejemplo, digamos, con un miedo insuperable. No, yo he cometido un homicidio,
conducta típica, antijurídica, pero he obrado con miedo insuperable en el sentido de que si yo no mataba a esta persona, de repente algo le iba a pasar a mi familia, a un estado de necesidad, digamos, exculpante, en el sentido de que era la vida de este extraño o era la vida de mi propio hijo. Por tanto, ahí cometo yo un homicidio, supongamos, ¿no? Que se realice un homicidio en tales circunstancias y que ese homicidio haya contado con la participación o colaboración de un cómplice, por ejemplo, alguien que lo haya ayudado, ¿no? Pregunta, ¿ese cómplice responderá penalmente por ser cómplice del delito de homicidio? Según la teoría de la accesoriedad limitada, sí responde, puesto que a pesar de que el autor no vaya a recibir ningún reproche penal porque su conducta es típica, antijurídica y no culpable, por tanto no se le puede atribuir, no hay un reproche a la persona, del agente, porque estaba sujeto a un miedo insuperable o a un estado de necesidad culpante, ese partícipe sí va a responder, porque basta que el hecho sea típico, antijurídico, para que tú, partícipe, instigador o cómplice, respondas penalmente. Por tanto, la teoría de la accesoriedad limitada señala eso, que el partícipe va a responder siempre que el delito o el hecho del autor alcance al nivel de la tipicidad y la antijuricidad. Es decir, que el hecho del autor sea o configure un injusto penal, un injusto penal. Ahora, las teorías, lo demás, ya las dos teorías que siguen son básicamente extremas, en el sentido de que no se estila, no se exige que el hecho sea típico, el hecho del autor, me refiero al hecho principal, sea típico, antijurídico y culpable para que recién, digamos, se castigue al partícipe, ¿no? Hay que esperar que el hecho sea típico y antijurídico y además hay que esperar que el agente, el autor, digamos, sea encontrado responsable, que no sea un inimputable, que no tenga ninguna anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, que no exista ningún, digamos, error de prohibición, etcétera, ¿no? Entonces, sería un poco injusto, no habría ninguna, no habrían, digamos, se elevan demasiado la valla para castigar al partícipe con la exigencia de que la conducta del autor instigado o la conducta del autor a quien se le brindó el aporte necesariamente sea típico y antijurídico y además culpable, ¿no? Esa es la teoría de la accesoriedad extrema de la participación, que casi es igual a la autoría. Si ustedes se pueden ver, ya no sería accesorio, prácticamente la participación estaría al nivel para que el partícipe responda al nivel del autor, ¿no? Pero es una accesoriedad, al fin y al cabo, extrema. ¿Y cuál es la teoría que ya prácticamente asemeja o iguala al partícipe con el autor para que el partícipe responda penalmente? La hiperaccesoriedad, que ya no sería propiamente una accesoriedad, sino prácticamente estaríamos hablando de una igualdad entre partícipe y autor. Se dice, según la teoría de la hiperaccesoriedad, que el hecho principal tiene que ser típico, antijurídico, culpable, punible, para que recién a partir de ahí castigar al partícipe. Es decir, tiene que haber una absoluta igualdad entre el partícipe y el autor, básicamente, ¿no? Pero el Código Penal peruano y la doctrina penal peruana han acogido únicamente la teoría de la accesoriedad limitada, la número 2, en el sentido de que únicamente basta que el hecho sea típico y antijurídico para castigar a quien, digamos, instigó o a quien colaboró en esa conducta típica y antijurídica desarrollada por otra persona. El tercer principio es el principio de la exterioridad, ¿no? En el sentido de que ese delito del autor tiene que, digamos, llegar a los actos preparatorios para castigar al partícipe, o tiene que pasar el umbral de la preparación para que ingrese al ámbito de la ejecución delictiva, o necesariamente el delito tiene que llegar a la consumación para poder castigar al partícipe, o requerimos una consumación material o agotamiento, ¿no? Bueno, el principio de exterioridad señala, o también llamado, perdón, acá lo estamos viendo, principio de eh, accesoriedad cuantitativa, ámbito externo de la accesoriedad, desarrollo externo del hecho, también recibe estos nombres. Este principio
establece que para considerar al partícipe susceptible de sanción, el hecho principal del autor siempre debe alcanzar la etapa al menos o por lo menos de la tentativa. Si el autor consuma el hecho, ¿no? El hecho que fue materia de instigación por parte del instigador, por ejemplo, o del hecho que recibió un aporte del cómplice primario o secundario, si el autor consuma su delito, ahí no habrá dudas, nadie podrá, digamos, cuestionar la responsabilidad penal del partícipe. Pero si alcanza el nivel de la tentativa, es decir, el autor únicamente realizó una conducta tentada, pero no llegó a la consumación por digamos, desistimiento del propio autor o por intervención de terceros, o por X motivos, igual el partícipe va a responder. El partícipe, instigador o cómplice va a responder porque por principio de exterioridad únicamente se exige que el hecho del autor alcance la etapa de la tentativa por lo menos. Si el autor no sobrepasa los actos preparatorios, claro, es obvio, su actuación es penalmente irrelevante, al igual que también lo será la actuación del partícipe. Solo se acepta, por tanto, una participación en la tentativa y no una participación tentada o tentativa de participación, ¿no? Por tanto, para castigar al partícipe, repito, y aquí es importante señalar esto, la conducta del autor tiene que alcanzar por lo menos el nivel de la tentativa. Y el cuarto principio, que es el más extenso y el más, digamos, tratado, es el principio de la comunicabilidad, o también llamado principio de la incomunicabilidad, que trata de aquellas circunstancias o cualidades personales que se dan en alguno o algunos de los partícipes del hecho delictivo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, 3 o 4 personas se ponen de acuerdo para cometer un robo, digamos, ¿no? Un robo en un banco? E incluso se ponen de acuerdo para, digamos, matar, de ser el caso, o disparar a los guardias o, digamos, algún concurrente al banco en caso este sea necesario para la consumación del delito de robo agravado, ¿no? Digamos que tenemos una banda organizada cuyo acuerdo es justamente ese límite. Ese es el contenido del acuerdo en la coautoría en ese caso que estoy planteando. Pero supongamos que uno de ellos tiene el conocimiento que no comparte a los demás de que en ese banco, en ese momento en particular, a esa hora en particular va a llegar al banco un enemigo. O de repente el padre al quien quiere matar. El padre al quien quiere matar. Entonces, y supongamos que en la realización del robo termina matando al padre, ¿no? La pregunta es, esas circunstancias de matar al padre, digamos, son comunicadas también serán consideradas para evaluar la responsabilidad de cada uno de los intervinientes. O digamos incluso, en los casos de delitos de infracción del deber, en donde el autor necesariamente tiene que ser un funcionario servidor que tenga un deber específico, por ejemplo, en el delito de peculado. En el delito de peculado, el autor, el autor solamente puede ser un funcionario servidor con determinada vinculación respecto de los caudales o efectos del Estado. Únicamente él puede ser autor del peculado. Esta circunstancia, cualidad personal que define su responsabilidad penal en el autor de peculado, alcanzará también al partícipe. O sea, estas circunstancias alcanzarán también. La respuesta es que por el principio de incomunicabilidad, estas circunstancias o cualidades personales, eminentemente personales, no pueden transferirse o no pueden, digamos, evaluarse para todos. Únicamente se tendrá que evaluar y calificar y valorar en la persona a la que le incumben estas circunstancias o cualidades personales. Por tanto, esas circunstancias o cualidades no podrán ser comunicadas al resto de participantes en el hecho delictivo. Y este principio de comunicabilidad o incomunicabilidad está contemplado en el artículo 26 del Código Penal, que señala que las circunstancias y cualidades que afecten la responsabilidad de alguno de los autores o partícipes, no modifican la responsabilidad de los demás o de los otros autores o partícipes del mismo hecho punible.
La doctrina ha perdido total importancia respecto de este tema, sin embargo es interesante tratarlo, puesto que está contemplado en nuestro propio artículo 26. El artículo 26 no señala expresamente circunstancias o cualidades personales, omite la palabra personal, simplemente señala circunstancias o cualidades, aunque algún sector de la doctrina ha exigido que el legislador penal debería incluir esta palabrita personal, lo cierto es que así está plasmada. Algunos consideran que estas circunstancias o cualidades son las que hacen a la culpabilidad, a la peligrosidad y a la punibilidad, es decir, circunstancias que están por encima del injusto penal, ¿no? Circunstancias que están por encima del injusto penal y que tienen que ver esencialmente con la persona del autor, ¿no? Por ejemplo, eh, una persona que comete un delito, un injusto, pero que, digamos, incurre, tiene está sujeto a una enfermedad, digamos, ¿no? Es inimputable. Esa, esa circunstancia personal, digamos, no podrá ser comunicada. No podrá ser comunicada al partícipe porque, por principio de accesoriedad, ¿no? Para castigar a un partícipe únicamente se requiere un injusto, es decir, una conducta típica y antijurídica, ¿no? Estas condiciones personales en algún momento la doctrina señaló que únicamente tienen que ver con el nivel de la culpabilidad, peligrosidad y punibilidad, porque son circunstancias que son eminentemente del autor, ¿no? Pero hay otro sector de la doctrina que considera que no, que estas circunstancias o cualidades personales no se refieren a aspectos de la culpabilidad, sino se refieren a aspectos que están en el tipo penal, en la descripción del tipo penal, y que en razón de la especial posición del autor disminuyen o excluyen su punibilidad. Estas circunstancias no se refieren a la culpabilidad. Repito, esta segunda posición no tiene nada que ver con la culpabilidad porque esta está excluida, dice, por el principio de accesoriedad. ¿De qué vale el artículo 26 que regula estas circunstancias o cualidades personales que son incomunicables si tenemos el principio de accesoriedad limitada? ¿No? Por tanto, cuando el legislador indica circunstancias y cualidades, tiene que ver con elementos del tipo penal. Para el profesor Villavicencio, ya fallecido, considera que el legislador, al momento de señalar circunstancias que afectan la responsabilidad, se está refiriendo a la culpabilidad. Y aspectos de culpabilidad no solamente contempladas en el artículo 20 del Código Penal, sino también en las contempladas en ciertos tipos penales. Por ejemplo, la emoción violenta. La emoción violenta es un aspecto que se analiza a nivel de la culpabilidad y esa sería una circunstancia personal aplicada al partícipe o a otros autores del hecho. ¿No? Ojo, la incomunicabilidad tiene que ver con los demás autores o partícipes. ¿No? Es posible incluir como circunstancia o cualidad personal a las que están al nivel del injusto penal y a las que cancelan y excluyen la punibilidad. Hay dos criterios aquí. Hay quienes sí consideran que debe incluir aspectos que excluyan o cancelen la punibilidad, otros que no lo consideran así. Por ejemplo, la primera posición. El extraño que colabora con el intranius para matar al padre. Por ejemplo, el sujeto que colabora con el hijo para matar al padre. La pregunta es, cómo responde ese extraño, ese colaborador? ¿Será cómplice del delito de parricidio? La respuesta es afirmativa para esta circunstancia, para esta posición que acepta que ahí ahí no alcanza el principio de incomunicabilidad. Ahí, esa circunstancia personal va a ser comunicada al partícipe y por tanto ese partícipe va a responder de cómplice, no de homicidio, sino de parricidio. Sin embargo, aquí hay una crítica, ¿no? A este cómplice que va a responder como cómplice de parricidio le hubiera convenido más matar él mismo al padre, porque respondería por autor de homicidio y no como cómplice de parricidio, cuya pena es mayor incluso que la del homicidio en la autoría. ¿No? Entonces, hay quienes aceptan la segunda posición y quienes aceptan la segunda posición en el sentido de que aquí sí hay un principio de incomunicabilidad y aquí sí el cómplice respondería como por homicidio, como partícipe en homicidio, pero nunca como partícipe en parricidio, porque esa circunstancia personal de ser hijo, el autor, no me pueden comunicar a mí para agravar mi responsabilidad. Esa segunda posición acepta esto, ¿no? Que
El parentesco solo concurre en el autor, en el hijo. Yo no tengo por qué responder por eso, no tengo por qué. Si bien he colaborado con el hijo para matar al padre, yo no tengo por qué asumir una responsabilidad que no me incumbe en el ámbito personal, puesto que hijo es únicamente él, ¿no? Y por tanto, esa circunstancia personal no me puede incumbir a mí como extraño. Yo únicamente responderé como partícipe de homicidio y no como partícipe de parricidio, según esta segunda posición, ¿no? La doctrina se decanta actualmente por esta circunstancia, ¿verdad? Esta circunstancia, y hay fallos jurisprudenciales que señalan que quien mata responde únicamente como cómplice de homicidio, ¿no? Circunstancia que no puede ser comunicada al partícipe. Bueno, el profesor Villavicencio continúa en ese tema señalando que estas circunstancias o cualidades personales son elementos pertenecientes a casi todos los niveles valorativos jurídico-penales y son divididas, según la doctrina, en aquellas referidas al autor mismo o aquellas referidas al hecho. El artículo 26 del Código Penal hace referencia justamente a esas circunstancias o cualidades personales referidas al autor y solo se refiere a aquellas que agravan, atenúan o excluyen la punibilidad, mas no aumentan la punibilidad, ¿no? Por tanto, habrá incomunicabilidad, habrá exclusión, yo no podré incluir estas circunstancias personales que concurren en un autor en el partícipe cuando se dan estas, cuando son eminentemente personales. Acá simplemente voy a pasar al tema de la imputación objetiva de la participación. La participación también tiene que, digamos, pasar a la valla de la imputación objetiva, ¿no? Y aquí hay varios temas a tratar, hasta 5 puntos rápidamente, ¿no? Cuando el partícipe o la conducta del partícipe tiene que superar o tiene esta valla de la imputación objetiva y no solamente tiene que ser un aporte causal, ¿no? Incluso hay participación omisiva en donde ustedes saben, una conducta omisiva no es, digamos, no es una conducta causal. Sin embargo, hay imputación en una conducta omisiva. Pues bien, vamos a ver la imputación objetiva en la participación. No responde el partícipe que realiza una conducta neutral, es evidente, ¿no? Una conducta banal, una conducta cotidiana, una conducta socialmente aceptada, nunca va a poder ser o considerada aporte al hecho criminal del autor. Nunca, puesto que está socialmente aceptada, ¿no? La venta, por ejemplo, de arma de fuego, pero con autorizaciones, ¿no? Del vendedor a una persona que también está autorizada para portarla, es una conducta neutral, es una conducta banal, y lo que haga el sujeto con el arma es una conducta única, es una cosa que solamente le va a incumbir al autor o al que recibe el arma, ¿no? Y por tanto, el que me haya vendido el arma no quiere decir que sea cómplice del homicidio que luego comete el autor con esa arma. Otro principio, entre autor y partícipe hay un aporte que puede obtenerse de cualquier persona y que no supone un riesgo especial en el partícipe y el autor utiliza el aporte para cometer el delito, ¿no? Aquí tampoco responde el partícipe, aquí tampoco hay participación en concreto, ¿no? El que aporta de esta manera no está efectuando en concreto un aporte en un hecho criminal ajeno, ¿no? Por ejemplo, el vendedor de cuchillos, el vendedor de alimentos, que luego es utilizado el alimento por el que compra el alimento para envenenar a la suegra o a la esposa. El vendedor de alimentos es una conducta neutral, banal, y por tanto ahí no hay una, digamos, no se le puede imputar o atribuir responsabilidad. No. El abogado que asesora a su cliente con la sospecha de que el cliente va a cometer una defraudación con el asesoramiento que está recibiendo, el abogado puede intuir incluso esto. Mi cliente me está preguntando cómo, digamos, cuáles son las repercusiones de determinada conducta, ocultamiento de información a la administración tributaria, de tal suerte que si mi cliente comete un delito de defraudación con posterioridad, ¿no? Digamos, o inmediatamente después de mi asesoría tributaria, yo no voy a responder como abogado porque al menos aquí se operaría la prohibición de regreso en el ámbito de la participación, o prohibición de regreso que lo vimos en el apartado de la imputación objetiva, ¿no? Habrá responsabilidad, evidentemente aquí si existe un deber previo, por ejemplo, el padre que brinda información al delincuente para que atraque o asesine al hijo, o el hijo que brinda información al delincuente para que mate al padre, ¿no? Ahí hay un deber previo de, digamos, de filiación, de fidelidad entre padre e hijo, hijo y padre, que hacen que ahí sí responda el partícipe.
Existirá participación, por tanto, responsabilidad del partícipe de quien tiene el deber de no disponer de determinados instrumentos respondiendo de las consecuencias delictivas. Por ejemplo, quien vende un arma a quien no tiene licencia. Ahí sí responde. Quien proporciona armas o explosivos que no está, de los cuales, cuya tenencia no tiene ninguna autorización. Yo le proporciono, digamos, explosivos sin tener la autorización para venderla a quien no tiene tampoco licencia ni para portar armas ni para manipular explosivos. Esa arma o esos explosivos, esta persona que recibe estos bienes comete un delito. Ahí sí, yo definitivamente responderé como partícipe cómplice del delito que se haya cometido. Responde como partícipe el que no realiza una prestación neutral, sino que configura su aporte de tal manera que su conducta o aporte aparentemente neutral encaja en un contexto de delito. Por ejemplo, el taxista que recoge, cuadra su auto, espera que los sujetos bajen, espera que los sujetos roben, acelera cuando los sujetos salen corriendo, hace una pausa para que salten al auto y luego acelera a fondo para procurar la huida. Esa no es una labor de un taxista. El taxista ha adecuado, ha configurado su aporte de tal manera que encaja en el contexto de ese delito de robo al banco, por ejemplo. Y responde como partícipe si el aporte calificable como inocuo, inofensivo, neutral, socialmente aceptado, se prestó en un contexto en el que claramente es delictivo el aporte, ¿no? Por ejemplo, quien vende una lámpara o un cuchillo a una persona que está enfrascada en una riña, en una pelea violenta, y frente a la tienda o al establecimiento comercial, definitivamente responderá como partícipe del delito de lesiones o incluso o daños, u homicidio, de ser el caso, de que se cometan a consecuencia de esa venta, de esa lámpara o cuchillo, etcétera, ¿no? Es que justamente se da en un contexto violento del cual, de cuyo conocimiento es claro por parte del partícipe, el que va a vender el arma o el cuchillo. En ese contexto claramente delictivo, siempre responderá el partícipe. Y finalmente vamos a tocar el tema de la instigación y la complicidad, lo que son las dos formas de participación que regula nuestro Código Penal en la parte general y que constituyen ampliaciones del tipo penal. Fíjense ustedes que el tipo penal parte especial, ya lo hemos dicho, regula tipos penales para autores o autores ya sea directos, ¿no? Autores directos en concreto, ¿no? Quien realizan la conducta. Pero las figuras de instigación y de complicidad no están reguladas en los tipos penales de la parte especial. Cuando se regula el peculado, cuando se regula el cohecho, cuando se regula el homicidio, cuando se regula el secuestro, no se regula, el tipo penal no incluye al cómplice o el instigador del secuestro, del homicidio, el peculado, del cohecho, no. Esa instigación y esa complicidad que finalmente son sancionadas por el legislador están en la parte general del Código Penal. Por tanto, las figuras de la instigación y la complicidad, diremos, son ampliaciones del tipo penal. Son ampliaciones de la parte especial del Código Penal y con la ayuda de determinados artículos de la parte general de nuestro Código Penal. Y en el caso de la instigación, el artículo 24 del Código Penal, que señala que el que dolosamente determina a otro a cometer el hecho punible será reprimido con la pena del autor, ¿no? Por tanto, es un supuesto de ampliación del tipo para abarcar conductas que dolosamente deciden a otro a cometer el delito. Si no existiera la regulación de la instigación, el instigador o la conducta del instigador sería impune. Por tanto, evidentemente es una ampliación, una forma de ampliación del tipo penal, al igual también que la complicidad. Algunos consideran que el determinador incluye no solo al instigador, sino también al autor mediato. Instigar es hacer surgir en otro la decisión del hecho delictivo o provocar que el autor se decida. Se crea el dolo en el autor principal. El instigador, lo que define al instigador, doctores, es que el autor no iba a ser autor o no tenía la idea criminal, sino que se la determina o se la procura el instigador. Es el instigador el que hace nacer en otro, en ese autor, la idea criminal y por tanto la ejecución y realización del delito. Pero el instigador no tiene el dominio del hecho. El instigador simplemente hace nacer en otro la idea del delito para que la ejecute y quien tiene el dominio del hecho, quien la ejecuta, el ejecutor es el propio autor.
En la instigación el autor siempre va a responder penalmente porque es autor, porque tiene dominio del hecho, pero el instigador responderá porque ha, digamos, determinado en ese otro sujeto la realización del delito. Es autor intelectual, el instigador es autor moral, como antes se entendía en la Baja Edad Media, sobre todo en los juristas italianos. No, porque el instigador no puede ser de ninguna manera una figura de autor, porque no tiene el dominio del hecho. No, se creía que el instigador era un autor y para su existencia no sería necesaria la presencia de un autor del hecho principal, pero aquí se rompe el principio de accesoriedad de la participación, ¿no? El instigador siempre es una figura accesoria del autor, puesto que el autor es el que tiene el dominio del hecho. No, el instigador nunca va a ser autor ni intelectual ni siquiera moral. Y por tanto podemos definir ya la instigación como aquella conducta activa que dolosamente hace surgir en el autor, ¿no? La decisión, la resolución de realizar un delito doloso concreto. No es admisible, por tanto, hablar de instigaciones imprudentes, ¿no? A un delito doloso o a un delito culposo, ¿no? La instigación, como lo hemos señalado, principio de convergencia, tanto la participación como la autoría en esta figura son siempre dolosas, ¿no? No hay un instigador imprudente de delito doloso, repito, ni tampoco hay una instigación dolosa en delito imprudente, ¿no? ¿Cuáles son las características de la instigación? A diferencia de la coautoría, el instigador no participa, no realiza el hecho. El instigador, ni tampoco el cómplice, lo vamos a ver, no realizan la conducta delictiva, o serían autores. Ni el instigador ni el cómplice tienen dominio del hecho. Solo ese dominio del hecho solo lo posee el instigado. Se instiga siempre a una persona imputable, a una persona susceptible de culpabilidad, a diferencia de la autoría mediata, en donde el autor mediato se vale de un intermediario para cometer el hecho. Y este intermediario, como ya hemos señalado, puede obrar con coacción, puede obrar en error o en un aparato organizado, o como miembro ejecutor de un aparato organizado de poder con dominio de la voluntad, por ejemplo, ¿no? No puede ser considerado instigado quien ya estaba decidido a cometer el hecho. Yo no puedo instigar a quien ya estaba decidido a matar a la suegra, o matar a su esposa, o a matar a su jefe, ¿no? O a cometer peculado, o a cometer, digamos, hurto o robo. Yo no puedo instigar a quien ya está decidido, ¿no? Podría darse en todo caso la figura de la complicidad psíquica o complicidad intelectual en esa persona que se cree que está instigando a quien ya está decidido a cometer el delito y por tanto podría, la doctrina dice, ese instigador no va a responder por instigador porque ya está decidido el otro a cometer el delito sin necesidad de que lo instiguen, pero sí podría responder con una complicidad psíquica o una complicidad intelectual. Para la imputación de la instigación, no solo se requiere una relación causal entre el acto de inducir y el resultado delictivo, además es necesario un juicio de relevancia con criterios normativos de imputación. Eso se va a ver en el momento de que toquemos la imputación de la instigación, ¿no? La imputación objetiva de la instigación. No solo puede ser instigado el autor originalmente indiferente, ¿no? Sino el que tenga una disposición general al delito y la decisión final provenga del instigador, ¿no? Podemos tener el caso de que el autor tenga ya una disposición a cometer el delito, ¿no? Esté inclinado a cometerlo y que simplemente el instigador haya, digamos, puesto el granito de arena que se requería para que esta persona se decida a robar o a matar, ¿no? Pero esa disposición general no excluye la instigación, ¿no? Que el hecho que el autor tenga una disposición general o que sea proclive al delito no quiere decir que ya no exista instigación. No, sí, sí la hay. Puede ser un delincuente que está proclive a cometer robos, asaltos, pero que requiere de un influjo del instigador para cometer un delito en concreto. Y, no, y es a partir de ahí de que se puede considerar o castigar una instigación, ¿no? Cuando el autor tenga una disposición, pero una disposición general al delito. Ahora,
No habrá instigación quien estaba decidido a cometerlo, eso es evidente, ¿no? Pero se le convence a que comete otro delito menos grave o que lo haga utilizando otra modalidad. Por ejemplo, quien quiere cometer robo, pero se le convence a que sea hurto, o quien quiere cometer un robo con violencia y se le convence de que lo haga bajo amenaza. Aquí se descarta la instigación, porque, no, porque el instigador no está determinando a nadie a cometer nada, ya estaba decidido, solo que se le convence a que el delito que realice sea menos grave, ¿no? Se descarta aquí la instigación y el autor, según doctrina, perdón, el instigador, según doctrina, en estos casos podría responder como cómplice intelectual, siempre que se haya fortalecido con su conducta, digamos, con su, entre comillas, instigación, la decisión del autor de cometer el determinado hecho. ¿Qué pasa cuando se instiga a que se cometa un delito más grave? Si yo estoy instigando a cometer un delito de robo agravado con subsecuente muerte y el ejecutor, digamos, no lo quiere hacer o no lo hace, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos? ¿No? La doctrina tiene varias soluciones aquí. Cuando el dolo del instigador sobrepasa la conducta del instigado, ¿no? Aquí se dice que debe responder como instigador del injusto agravado, teniendo en cuenta el considerable aumento de la decisión respecto del hecho. Dice aquí una primera posición. La segunda señala que solo habrá instigación respecto del excedente y concurso ideal con la complicidad psíquica respecto del delito total. Para el profesor Villavicencio, ya para pasar rápidamente en este punto y zanjar el tema, la instigación solo podrá referirse a aquella parte del delito que el autor no estaba ya decidido a cometer, siempre que configure un tipo independiente, ¿no? Pero yo convenzo a alguien de robar, pero ese sujeto ya estaba decidido a robar. No, si yo lo convenzo a robar con arma de fuego y el sujeto no estaba decidido a robar con arma de fuego y por mi instigación se decide utilizar el arma, yo como instigador únicamente voy a responder como instigador de ese exceso, pero no de lo que ya estaba decidido el autor a cometer, ¿no? Eso es lo que señala aquí el profesor, ¿no? Villavicencio. Por ejemplo, si ya estaba decidido a cometer robo, pero yo lo determino a cometer robo con lesiones, el instigador únicamente responderá por lesiones, pero no va a responder por instigación en robo porque el sujeto ya estaba decidido a cometer robo, ¿no? Esa es la respuesta del profesor Villavicencio a este particular caso. Los medios que puede utilizar el instigador son diversos, pueden ser consejos, promesas, apuestas, ruegos, persuasiones, siempre que impliquen una influencia psíquica. Pero la creación de una ocasión, y ojo, esto es importante, si yo creo una ocasión favorable que supongo hará originar en el autor la decisión criminal, yo no responderé por instigación. Ahí no habrá instigación según la doctrina. Yo me pongo en el ejemplo de esto, de colocar una menor desnuda, por ejemplo, e inconsciente en la habitación de una persona a quien yo estoy, digamos, instigando. Propiamente ahí no es instigación. Lo que estoy haciendo es crear una ocasión, entre comillas, favorable para la comisión de un delito de violación sexual de menor de edad o de violación sexual de una mujer en estado de inconsciencia. ¿No? Ese supuesto, ahí no hay instigación. ¿No? Ahí no es que estoy yo determinándolo, sino que estoy creando las condiciones para que nazca en él el hecho delictivo. Y eso no es así, ¿no? No cabe aquí, por tanto, según la doctrina, no una instigación. La instigación tiene que ser directa, una injerencia directa del instigador al autor, con consejos, con promesas, con persuasiones. ¿Puede haber una instigación por omisión? No. La instigación es siempre activa. Yo no puedo instigar a alguien con un simple no hacer, con una conducta eminentemente, digamos, con un no hacer, una omisión en lo absoluto. No hay manera de determinar a otro con un no hacer y por tanto la doctrina es unánime al considerar que la instigación por omisión es inadmisible. Ahora, puede ser complicidad por omisión, sí, pero instigación por omisión no, como lo vamos a ver seguidamente. Y el instigador es eminentemente doloso, y hemos dicho que el instigador tiene un doble dolo, el dolo de instigar, así como el dolo de que el autor alcance a la consumación del delito, y el dolo del instigador debe dirigirse al delito consumado o basta con la tentativa. Y hemos dicho que aquí el dolo del instigador, ese doble dolo del instigador tiene que alcanzar en primer lugar el dolo de querer instigar a otro y en segundo lugar el dolo de la consumación.
El instigador tiene que querer que el autor efectivamente mate, efectivamente robe, efectivamente llegue a consumar el delito de robo agravado. Y aunque el autor puede alcanzar la tentativa, el instigador igual va a responder, ¿no? Y se asimila aquí el agente provocador al instigador. El agente provocador es aquel instigador, siempre va a responder el agente provocador, que solo quiere que el hecho principal llegue a la tentativa. En cambio, el instigador desea que el delito llegue a la consumación, ¿no? Aquí, bueno, digamos aquí no va a responder el agente provocador. Vamos a hacer una corrección aquí. Si el agente provocador, si lo entendemos así, es aquella persona que solamente quiere que el sujeto, el autor, le llegue a la tentativa, no va a responder como instigador. Porque hemos dicho que el dolo del instigador tiene que alcanzar al nivel de la consumación. Si no alcanza al nivel de la consumación, o digamos en palabras coloquiales, si el instigador no quiere que el sujeto llegue a matar o llegue a robar efectivamente, entonces ese instigador no responde como instigación, ¿no? Ahora, el dolo del instigador debe ser concreto, debe dirigirse a un autor determinado y no a una muchedumbre, por ejemplo, ¿no? Si es una muchedumbre, sería una provocación pública que no es delictiva. No se puede instigar digamos, a un número indeterminado, incierto de personas, ¿no? El dolo del instigador tiene que estar centrado en una sola persona para que realice un hecho en concreto, ¿no? Y el instigador responde en la medida en que el hecho principal concuerde con su dolo, ¿no? Los excesos no son responsabilidad del instigador. Yo te simplemente instigué a que cometas robo simple, ¿no? Si tú cometes robo agravado, tú responderás por ese robo agravado, yo solamente respondo como instigación por el dolo simple. Claro, si se llega a probar en realidad que el dolo, el instigador, únicamente abarcaba el dolo simple del autor, pero no el dolo agravado, el robo simple, pero no el robo agravado, ¿no? Ahora, si las desviaciones realizadas por el autor no incluyen, son poco relevantes, ¿no? Igual habrá instigación. Es decir, el autor roba, el autor comete el robo agravado con violencia, por ejemplo, pero el instigador le dijo, no cometes el robo agravado con violencia, comete el robo agravado con intimidación o grave amenaza. Igual responderá el instigador, ¿no? Porque en realidad las desviaciones del hecho principal cometidas por el autor son no esenciales y por tanto no descartan la instigación. El hecho al que se castiga debe ser consumado o al menos tentado, si ya lo dijimos, para que responda penalmente, el hecho del autor tiene que ser al menos tentado y cabe una pluralidad de instigadores. Cabe la posibilidad de que exista una coinstigación, o sea, varias personas instigando a otro o determinándolo para cometer un delito, ¿no? Eso sí cabe. También cabe una instigación mediata, es decir, que yo utilice a otra persona para instigar al autor a la comisión de un hecho. Cabe la coinstigación, cabe la instigación accesoria e instigación mediata incluso. Y finalmente ya la complejidad para terminar este tema, ¿no? Este tema de la participación, que es importante, repito, es una ampliación del tipo penal para castigar a aquellas personas que no están incluidas en cada tipo penal de la parte especial, pero que por aplicación del artículo 20, 24, 25, 25, 26, terminan respondiendo penalmente. Por tanto, complicidad e instigación son ámbitos de ampliación del tipo penal. El artículo 25 regula la complicidad primaria y secundaria, ¿no? Y la complicidad siempre va a ser eminentemente dolosa, siempre es dolosa, y lo señala el propio legislador cuando señala el que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible. Y aquí viene la diferencia entre cómplice primario y secundario, sin el cual no se hubiere perpetrado el delito, ¿no? Este es, digamos, la complicidad primaria, la complicidad necesaria, la cooperación necesaria, según el legislador español, que se requiere para la comisión del hecho. A los que de cualquier otro modo, solamente prestar, disminuirá prudencialmente la pena. Aquí estamos hablando de complicidad tanto primaria como secundaria. El cómplice, por tanto, es quien dolosamente colabora con otro para realizar un hecho de un delito doloso, eminentemente doloso. La complicidad, al igual que la instigación, constituyen, como ya lo hemos señalado, una forma de participación, una ampliación del tipo
El aporte del cómplice puede ser incluso material y psicológico. La complicidad no solo implica un aporte material al hecho, sino también una complicidad intelectual o aporte psicológico al hecho. Este aporte psicológico es un apoyo a la decisión ya tomada por el autor, ¿no? Porque si yo determino al autor para cometer el hecho, será instigador. No, no, no. El aporte psicológico es porque ya el autor ha decidido él mismo cometer el hecho. No debe haber, por tanto, no debe hacer el cómplice hacer surgir la idea criminal o sería instigación. La complicidad es distinto de la coautoría porque el cómplice nunca tiene el dominio del hecho o el aporte del cómplice nunca forma parte o constituye uno o varios elementos del tipo penal. El cómplice nunca realiza la conducta delictiva del cómplice. Ahí cuando el autor o el cómplice, perdón, realiza con su conducta uno o varios o todos incluso de los elementos de un tipo penal concreto, un tipo penal doloso, ahí vemos que no hay complicidad, sino que hay coautoría, ¿no? ¿Y cuál es el momento del aporte? ¿Cuándo es que interviene el cómplice? El cómplice puede intervenir en los actos preparatorios por lo general. El que brinda el arma para el atraco, el que suministra el plano para el atraco, para robar la fábrica, el que se agencia, digamos, de dinamita para cometer la extorsión, o el que se agencia del hogar, de la casa donde van a tener secuestrada a la persona, ese es el cómplice, ¿no? Su aporte generalmente son en la etapa de los actos preparatorios. Pero también puede haber un aporte en la ejecución, claro que sí. Siempre que ese aporte en la etapa de ejecución sea no esencial. Ahí donde el cómplice, durante la fase ejecutiva del hecho delictivo, está aportando con un aporte esencial al delito, será un coautor, ya no será cómplice, ¿no? Por tanto, el cómplice, por ejemplo, secundario, es aquel cómplice que participa ya sea en los actos preparatorios o durante la ejecución del delito. Pero el cómplice primario, el cómplice esencial, el cooperador necesario o indispensable, sino el cual el delito no se comete o no se realiza, ese únicamente puede participar durante la fase de los actos preparatorios, porque si participa en la fase ejecutiva será coautor y no cómplice primario. Hay una complicidad que también puede ser oculta cuando el aporte se da sin que el autor tenga conocimiento de la puerta a la ventana, deja la ventana abierta del hogar que está limpiando para que su esposo, después de, pueda ingresar y cometer el hecho, sin que el esposo lo sepa. ¿Hay complicidad por omisión? Claro que sí. La complicidad no requiere de una conducta positiva, puede darse incluso por omisión. La omisión siempre que, ojo, esta omisión facilite la comisión del hecho. Y el dolo del cómplice es un dolo, pues, es un dolo que incluye el doble dolo, el dolo del aporte y el dolo de la ejecución del hecho, ¿ya? El cómplice siempre va a querer dos cosas. El dolo o del aporte siempre va a querer realizar el aporte, número uno, y número dos, el cómplice siempre va a querer que el autor ejecute la conducta y consume su delito, y consuma su delito. Ese es el dolo del cómplice. Es un doble dolo, tanto del aporte como por el delito ejecutado por el autor. El cómplice, evidentemente, nunca se va a hacer responsable por los excesos del autor, ¿no? Mi complicidad fue para cometer robo simple, por ejemplo, nunca el acuerdo fue para cometer robo agravado. Si, digamos, en la investigación se puede probar que el cómplice únicamente apoyó a un delito de hurto agravado, nunca va a responder por el robo que se haya cometido con posterioridad, ¿no? La complicidad primaria es, repito, la cooperación necesaria y es aquella que otorga un aporte de quien otorga un aporte sin el cual no se hubiera cometido el delito. Aquí tenemos dos presupuestos, ¿no? El primero es la intensidad del aporte. El principio, ¿cómo defino yo un aporte necesario de aquel que no lo es? Por la intensidad del aporte al delito, ¿no? ¿Qué tan intenso es el aporte? Sin el cual dice no se hubiera cometido el delito. Principio, en primer lugar, o criterio de la escasez, postulada por el profesor Jim Bernat. Si lo que aporta el autor es un bien, si lo que aporta al autor, pero acá, si lo que aporta al autor
es un bien escaso, o sea que de difícil consecución, de difícil ubicación, el partícipe será cómplice primario. El aporte es un aporte escaso, ¿no? Poco conocido, de difícil obtención, y en esos casos, cuando el aporte es escaso, ese partícipe será cómplice primario. Pero si el que aporta, si lo que aporta el partícipe es un bien que es abundante, que puede ser conseguido en cualquier momento por cualquier persona, esa complicidad siempre va a ser complicidad secundaria, ¿no? Ahora, ¿en qué momento se produce el aporte? Solo durante la etapa de preparación. En la complicidad primaria, únicamente, como ya lo hemos señalado hace un momento, el cómplice primario únicamente va a participar en la etapa previa, puesto que si participa en la ejecución del delito será coautor y no cómplice. Y la complicidad secundaria es aquella de quien otorga un aporte que no es indispensable para la realización del delito, por ello es indiferente la etapa en la que realice su aporte. Actos preparatorios o actos ejecutivos. Por ejemplo, el que realiza la labor de campana durante la ejecución es coautor. Aquí es importante. La Corte Suprema en un recurso de nulidad ha señalado que el campana no necesariamente va a ser, digamos, un cómplice. Puede ser que la división de funciones, de tareas, el acuerdo previo haya sido que esta persona se desempeñe como campana durante la ejecución delictiva para, digamos, advertir o dar aviso de la autoridad que se presente en el lugar. En esos casos, según este recurso de nulidad 157-2019, el campana es coautor. Pues su comportamiento, su conducta puede ser asimilada tranquilamente a una coautoría si esa labor fue parte del acuerdo de división de tareas al momento de la comisión del robo. ¿Ya? Y la punibilidad del cómplice primario recibirá una pena, el marco punitivo del cómplice primario es el marco punitivo que le corresponde al autor. Para el cómplice secundario se disminuirá prudencialmente la pena, es decir, por debajo del mínimo legal. Y con eso, doctores, hemos culminado ya este tema de la autoría y de la participación, quedando para otros temas en las siguientes sesiones a partir de la próxima semana. Muchas gracias con todos y buen fin de semana, doctores. Doctor Rubén, muchas gracias, buenas noches y buen fin de semana para todos.